Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Apreciables televidentes, hermanos y amigos, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios en estos momentos por brindarnos un espacio más para transmitir nuevamente la palabra de nuestro Dios a través de este medio de comunicación y a través de este programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel. Este programa es presentado por la Iglesia de Dios de El Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Gracias a usted también que ya está en sintonía a través del sistema de cable. Muchas gracias por apartar ese tiempo para estudiar junto con la Iglesia de Dios la palabra de nuestro Padre Eterno. Para iniciar con este programa espiritual, pues vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Acompáñenos en esta oración, donde quiera que se encuentre en estos momentos, puede orar con nosotros. Y así pedir la iluminación de nuestro Padre Eterno a fin de entender y escuchar su dulce voz en esta tarde-noche. Así es que le suplicamos que nos acompañe en esta oración que vamos a hacer a nuestro Padre Eterno. Padre Eterno, tú que moras y habitas por toda la eternidad, te alabamos, te glorificamos. Oh Dios Eterno, muchas gracias te damos en estos momentos, ya presentes nuevamente en las instalaciones de este medio de comunicación. Gracias, Padre Eterno, por el día que ha pasado. Gracias por las bendiciones que hemos disfrutado. Oh Dios, tú nos has permitido trabajar, convivir con la familia, viajar en diferentes lados y hacer muchas cosas. Gracias, oh Dios Eterno, por el don de la vida. Gracias también por la salud. Y muchas gracias te damos por el cuidado que tú nos has dado, a pesar de que el mundo pues se encuentra en una pandemia, pero los que estamos vivos, oh Dios, pues tú nos has cuidado, tú nos has protegido. Gracias, oh Dios Eterno. Y ahora en estos momentos llega un momento muy especial para estudiar tu palabra, para escuchar tu dulce voz. Oh Dios, este es un tiempo muy especial, muy sublime, porque vamos a escuchar, Padre, no solo letras, sino especialmente tu dulce voz. Por eso, Dios Eterno, te suplicamos en estos momentos que tu Espíritu nos ilumine para poder entender tu palabra, para poder comprender los mandamientos que tú nos has dejado para nuestra vida, y aplicarlo también a nuestra vida cotidiana, Dios Eterno. Te suplicamos una bendición especial sobre los televidentes que ya están en sintonía. Bendígalos grandemente donde quiera que se encuentren en esta tarde-noche. Oh Dios Eterno, suplicamos pues esta bendición, y si hay algo que mejorar en nuestra vida, si hay algo que cambiar para vivir conforme a tu voluntad, también ayúdanos a hacerlo, Dios Eterno. Estas son nuestras peticiones, Padre, y te los pedimos agradeciendo todo en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Apreciables televidentes, sean cordialmente bienvenidos a este programa espiritual. Y si usted tiene la oportunidad de contar con internet, ya sea a través de teléfono o en la computadora, puede suscribirse en esos momentos en el canal oficial de este programa en YouTube, el cual se denomina El Reino de Dios, el siglo por venir. Suscríbase y active la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos y estudios que compartimos en dicho canal. Asimismo, síganos a través de Facebook con el mismo nombre, El Reino de Dios, el siglo por venir. En esta tarde-noche vamos a abordar un tema muy importante. Por el contexto que vivimos en este país de Guatemala, pues a nivel nacional se está celebrando, se está conmemorando pues una independencia de la nación.
Sin embargo, pues hay muchas posiciones al respecto, unos a favor de una libertad de la nación y otros en contra, y otros muestran una indiferencia en relación a esta situación. Sin embargo, pues como Iglesia de Dios en este programa no vamos a compartir nuestra postura al respecto, sino que vamos a llamar a la atención de usted hacia una libertad mucho más sublime, mucho más preciosa, y a una libertad que es la verdadera libertad a la luz de la palabra de nuestro Dios. Si usted desea conocer qué es la verdadera libertad de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, le invitamos a que permanezca durante este tiempo escuchando la palabra de nuestro Dios en compañía de la Iglesia de Dios. Y para ello vamos a dejarle tiempo a nuestro amado hermano, obrero de la Iglesia de Dios, un hermano comprometido con el estudio de la palabra de nuestro Dios, un estudiante autodidacta de la teología y de temas de toda la Sagrada Escritura. Y nuestro amado hermano pues es el obrero de la Iglesia de Dios, Noé López, a quien en estos momentos vamos a dejarle el tiempo. Y pues con nosotros entonces nuestro amado hermano, y a usted le suplicamos que tome una copia de la Sagrada Escritura a fin de escuchar la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Con nosotros nuestro amado hermano. Amados hermanos y amigos, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido a esta nueva transmisión en el cual le llevamos palabra de Dios. Damos gracias al Padre por regalarnos esta oportunidad de volver a estudiar su santa y bendita palabra. Y en segundo lugar, agradecer a usted por el espacio que cede a Teleoccidente Canal 9 para poder estudiar la bendita palabra de Dios. Para esta tarde, el tema que hoy vamos a estudiar se intitula La libertad en Cristo. La libertad en Cristo. Para ello vamos a basarnos en 3 pasajes de la Escritura. Todas ellas están en el Nuevo Testamento. La primera lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 36. Ahí leemos: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego en Juan 8:34 tenemos: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en Gálatas 5:1 el apóstol Pablo escribe: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estas son las 3 porciones de la Escritura que vamos a utilizar como el fundamento para extraer la lección para esta noche. Un poco de contexto antes de hablar y desarrollar esta lección. Un poco de contexto, un poco de coyuntura nacional en Guatemala es que Guatemala en estos días celebra su bicentenario, 200 años de supuesta libertad. Aunque vale la pena decir que una verdadera libertad no existe, más que todo es una ilusión. Los dueños del país siguen siendo los mismos, pocos tienen todo, muchos no tienen nada. Y si todavía queda duda en nuestro corazón, nos basta echar un vistazo a la realidad en Guatemala. Hay mucha migración, hay mucho desempleo, hay mucha desnutrición, hay problemas de salud, hay descuido en temas de salud y educación, en viviendas. Hay una gran masa de la población guatemalteca que está pasando situaciones difíciles en su vida. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Libertad para quiénes? ¿Tanto despilfarro en celebrar nada? La libertad o el bicentenario, más que todo, parece que es un negocio redondo para aquellos que siempre han controlado el país. Pero hoy no es de nuestro interés hablar más de eso. No es eso nuestro interés, sino más bien es hablar de una libertad que todo hombre debe anhelar.
Hay una libertad que el hombre debe buscar. Basado en los tres pasajes que hemos leído, encontramos dos realidades. Primero, el hombre o es esclavo de Satanás o es esclavo de Dios. El hombre o busca la libertad o la desprecia. Esa es la realidad del que la Escritura nos enseña para esta ocasión. Es importante comprender que el ser humano fuera de Dios es esclavo de algo que lo aqueja. El ser humano fuera de Dios es un esclavo, pero no de cosas buenas, sino de lo que la Escritura nos va a enseñar hoy en unos instantes. Entonces, en esta ocasión, no venimos a hablar o criticar o argumentar o emitir nuestra posición respecto a la celebración del Bicentenario o libertad en Guatemala. Esa no es nuestro interés, porque a decir verdad, no existe una libertad real para nuestra Guatemala. Por eso nos preguntamos entonces, el hombre por el hombre no puede hacer mayor cosa. El hombre sin Dios no puede darle a su prójimo lo que él no tiene. En Jeremías 6:14 encontramos estas palabras: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En Jeremías 8:11 leemos: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hay una libertad del que el hombre desconoce e ignora, que es la libertad espiritual. O el hombre es ciudadano del reino de Dios, o es ciudadano del reino de Satanás. No hay término medio. O el hombre es esclavo de Dios, o es esclavo de Satanás. Por eso, como cristianos, oramos fervientemente la venida del reino de Dios. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo nos enseñó a orar y decir: venga tu reino. Ese es el anhelo más grande de nuestro corazón. Esperamos el gobierno perfecto de Cristo en el milenio. Un gobierno perfecto, con una ley perfecta, con un pueblo perfecto y con todas las bendiciones de los cielos. Esto será real en el reino milenial de Cristo. Pero hoy, por más que el hombre haga el mayor esfuerzo, no puede alcanzar plena libertad porque él está lejos de Dios. Habiendo dado entonces un poco de trasfondo de la lección de hoy, estamos listos para estudiar la verdadera libertad espiritual del hombre en Cristo. Para ello entonces nuestra lección se dividirá en 4 partes. A saber, primero, el hombre sin Dios es un esclavo de Satanás. El hombre sin Dios no tiene libertad. El hombre sin Dios está en oscuridad y está condenado eternamente. Segundo, Dios en Cristo puede otorgarle verdadera libertad al hombre. Solo Cristo puede libertar al hombre del poder del pecado. El maligno tiene poder. Satanás tiene un imperio. Y el único que puede libertar al hombre de ese imperio es Cristo. Tercero, el significado de la libertad del hombre en Cristo. ¿Qué significa estar libres en Cristo? Y finalmente, en cuarto lugar, el deber del creyente ante esta libertad. ¿Cuál es el deber del creyente para mantener, conservar, proteger y cuidar esta libertad? Escuchemos entonces la respuesta a continuación. Primero, el hombre sin Dios es un esclavo de Satanás. El hombre sin Dios es prisionero de Satanás porque él es un pecador. El hombre no puede gozar ni disfrutar de una buena libertad a menos que Dios se la entregue, se la otorgue por medio de Cristo. Él está en prisión, él está encarcelado. Él no puede conocer las cosas espirituales, ni puede gozar de las cosas espirituales, ni puede disfrutarlas, ni puede experimentarlas, porque él es esclavo de Satanás. El Señor Jesús, hablando a los judíos en aquel entonces, cuando anduvo sobre la tierra, dijo estas palabras. En Juan 8, 33, 34, dice así la Escritura:
Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:9 leemos: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, es decir, los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En Romanos 6, 17 y 18 leemos: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora tenéis la libertad en Cristo. En Romanos 6:20 leemos: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En estas escrituras que hemos leído, podemos aprender varias cuestiones. Primero hemos de notar que la libertad del que nosotros estamos hablando esta noche no es una libertad social, no es una libertad de ideología, no es una libertad de pensamiento, no es una libertad de posiciones políticas o algo similar, sino la libertad del que hoy hablamos esta noche es una libertad espiritual, una libertad del alma. El hombre, estando sin Dios, él es esclavo de Satanás, es siervo del pecado, es un trabajador del pecado, él es un obrero, él tiene derechos, tiene obligaciones, pero en el mundo de la oscuridad. En tanto él no goza de la libertad en Cristo, él es extraño a Cristo. Él es un desconocido totalmente. El hombre sin Dios no es conocido por Dios, ni tiene comunión con Dios, no tiene la paz de Dios y no tiene el perdón de Dios. Por eso los judíos en los días de Jesús, cuando escucharon de esta libertad, dijeron: pero nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron. Pensaban que el Señor Jesús estaba hablando de aspectos sociales o políticas, sino Él estaba hablando de la condición espiritual de cada judío de aquel entonces. Y 2000 años después es nuestro mismo mensaje. El mensaje es que todo hombre está lejos de Dios, está encarcelado fuera de Dios, está en prisión de la maldad. El hombre sin Dios está sujeto bajo la autoridad de Satanás. El hombre parece que no se da cuenta de eso. De hecho, él está feliz, él está trabajando, él está luchando, él está haciendo muchas cosas en esta vida. Pero tristemente él no se da cuenta que está bajo el control, bajo el dominio del enemigo. Por eso él, como hemos dicho acá en estas escrituras, en tanto el hombre es esclavo de Satanás, él es libre de Cristo. No tiene ningún compromiso para con Cristo, no está obligado a obedecer la voz de Dios, porque él sirve a otro amo. Y el amo del hombre sin Dios es Satanás. Todo lo que el hombre hace cada día en su vida, todas las aspiraciones de él, sus sueños, sus intenciones, sus deseos, sus emociones, todo lo que él es y todo lo que él hace cada día va en servicio total a Satanás. Por eso el apóstol Pablo, hablando al joven Tito, al pastor que fue designado para administrar la iglesia de Dios en Creta, él escribe estas palabras. Tito capítulo 3, versículo 3. Aquí vemos un reflejo completo y perfecto del hombre sin Dios. ¿Quién es un hombre sin Dios? Es este que el apóstol Pablo describe y detalla con exactitud en este pasaje de la Escritura, el cual dice de la siguiente manera: porque nosotros también éramos en otro tiempo, primer calificativo, insensatos; segundo, rebeldes; tercero, extraviados; cuarto, esclavos de concupiscencias; quinto, diversos deleites; y en sexto lugar, viviendo en malicia; octavo, viviendo en envidia; noveno, aborrecibles;
Y 10, aborreciéndonos los unos a los otros. Este es el hombre sin Dios. Y Pablo dice a Tito, hermano Tito, hijo en la fe, esto éramos tú y yo antes de llegar a Cristo. Antes de recibir el llamado de Dios en Cristo, dice él, esto éramos nosotros. ¿Y quién es un hombre sin Dios? ¿Por qué hoy en la sociedad hay tanta maldad? ¿Por qué en una sociedad como la nuestra, la guatemalteca y cualquier otra nación fuera de Guatemala, esta es su gente, donde hay maldad, violencia, hipocresía, tanta corrupción, tanta maldad, tanta violencia, tanto desprecio, tanto odio, tanto racismo, tantos deseos por alterar la ética y la moral de Dios? ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios es esclavo de toda esta maldad. Toda la manifestación del pecado en la vida del hombre es la evidencia de que él es un prisionero y está en control del pecado. Sin Dios, toda la voluntad del hombre es rendida para el pecado. El hombre sin Dios, todo su ser, todas sus emociones, todos sus sentimientos, todas sus intenciones y todo lo que él es controlado por su Señor y amo, que es Satanás. Por eso las escrituras que hemos leído dice, el hombre sin Dios es esclavo del mal, es trabajador y servidor de no puede obedecer a Dios mientras él no venga en fe y arrepentimiento. Por eso el hombre no puede alcanzar plena libertad, no puede otorgar lo que no tiene, porque él está, como dice Pablo en Efesios 2:1 al 5, dice, porque está muerto en delitos y pecados. ¿Se da cuenta? En primer lugar, entonces, el hombre sin Dios es esclavo de Satanás. De hecho, él socialmente está libre. Él está caminando, está trabajando con toda libertad, pero no se da cuenta que espiritualmente está bajo el dominio del enemigo. ¿Qué hacer entonces? En segundo lugar, solo Dios en Cristo otorga la libertad al hombre. Solo Dios en Cristo, por medio de Cristo, otorga plena libertad al hombre. Escuche usted lo que el apóstol Juan escribe en su evangelio en el capítulo 8, versículo 36, dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién puede libertar o liberar al hombre del poder, del dominio, del control del pecado en su vida? Solo Dios mediante Cristo y Cristo únicamente. Y esta liberación, esta libertad empieza cuando nuestro Dios envió a Jesucristo a venir sobre la tierra en su primera venida. En Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Cristo vino, no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado sin Cristo. El pecado en el cual estaba sumido el mundo en los días de Cristo, lo llevaron a la condenación. Entonces Cristo no necesitó condenar al mundo, porque ya estaban condenados sin Cristo. Pero por eso Él vino para darle el remedio a la situación triste del hombre. Pero, ¿cómo hacer mío, hacer nuestro esta libertad? Pues segundo, tenemos que creer que Cristo vino a proclamar libertad. Solo Cristo puede libertar al hombre. Esto fue lo que leyó él en Lucas 4:18, donde leemos estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Se da cuenta? Solo Cristo otorga plena libertad. Pero, ¿cómo?
mediante el nuevo nacimiento. El hombre, para que reciba esta libertad, el hombre para que goce y disfruta de esta libertad en Cristo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Eso fue lo que le dijo el maestro aquella noche cuando fue visitado por un líder fariseo de aquel entonces, de nombre Nicodemo. En ese diálogo el Señor enmarcó, destacó cuál es la esencia de esta buena noticia. Y la esencia es que todo hombre sin Dios tiene que nacer de nuevo. Escuche lo que dice Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Ahí leemos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para que el hombre sea un ciudadano del reino de Dios, tiene que volver a nacer de nuevo. Y este es un nacimiento espiritual. No es un nacimiento físico literal, sino es un nacimiento espiritual. A la edad de Nicodemo, los fariseos por lo regular tenían más de 60 años para arriba, porque eran hombres de experiencia en la nación de Israel. ¿Cómo un hombre a esa edad podía volver a nacer de su madre? Es imposible. No eran asuntos materiales, era asunto espiritual lo que el maestro le estaba diciendo. Entonces, ¿cómo empieza el hombre a disfrutar de esta libertad? Naciendo de nuevo mediante fe y arrepentimiento en Cristo. Cuando él nace, escuche bien, cuando él es regenerado, entonces él muere al pecado y vive para Dios. Esto fue la enseñanza del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo 11. Ahí leemos: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dijo el comentarista bíblico William Hendrickson, él dice: el hombre sigue siendo esclavo. Lo único que cambia es que cambia de señor, cambia de amo, cambia de dueño. Cuando el hombre está sin Dios, es esclavo de Satanás, es servidor de Satanás, es un fiel trabajador de Satanás. Pero cuando él se arrepiente, sigue siendo esclavo, pero cambia de amo. Y cuando él es regenerado, su amo es Jesucristo. Su dueño es Jesucristo. Quien tiene la potestad completa en la vida de ese creyente es Cristo, porque es su Salvador y es su Señor. ¿Se da cuenta? Para gozar de esta libertad hay que creer en Cristo, confiar en Cristo, arrepentirse de esa vida de pecado, confesar ese pecado y luego volver a nacer en agua y espíritu. Habiendo hecho esto, entonces el hombre se vuelve un ciudadano del reino de Dios. Pero, ¿qué significa esta libertad entonces? El volver a nacer de nuevo, el confesar pecados, el arrepentirnos. ¿Qué significa eso? En tercer lugar, es cambiar de servicio. Antes de venir a Dios, el hombre sirve a Satanás, le trabaja a él. Pero cuando él es regenerado, cuando él es transformado, él deja de servir al anterior amo y ahora se regresa y sirve solo a Dios mediante Cristo. Eso fue lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6, versículos 15 al 18. Escuche usted. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando el hombre estaba sin Dios, servía a Satanás. Ahora que ha sido regenerado, ahora sirve a Dios.
trabaja para Dios, adora a Dios, da honra y gloria solamente a Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y segundo, sirve a Dios en segundo lugar, ya es un ciudadano del reino de Dios. Escuche lo que Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 12 al 14, donde leemos estas palabras. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta? Una vez que Él es regenerado, una vez que Él es transformado, cuando el hombre deja el mundo y toda su manifestación de pecado y sirve a Dios, entonces Él se vuelve ciudadano del reino de Dios. Entonces, Él es puesto en libertad, pero no para pecar. Él es libre del pecado. Él es libre para hacer todo lo que es abominable a Dios. Él es liberado del poder del pecado. Él entonces se vuelve un servidor de Dios. Él se vuelve un ciudadano y como ciudadano adquiere nuevos derechos y nuevas responsabilidades en el reino de Dios. Eso es lo que quiere decir entonces esta libertad. La libertad de Él es que Él entonces ahora, de aquí en adelante, sirve a Dios con todo lo que Él es y toda su vida debe ser rendida para la gloria de Dios. Pero en cuarto lugar, el hombre ha de conservar esta libertad. Satanás no se conformará en que este nuevo hombre sea transformado. Satanás intentará una y otra vez de llevar de nuevamente a la esclavitud del pecado a este creyente. Es por ello el deber que se enmarca dentro de las Escrituras es que este creyente debe mantenerse fiel en esta libertad que Cristo le otorga. Escuche usted estas Escrituras, Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo lo que él rendía en servicio a Satanás antes de venir a Dios, ahora todo eso debe ser rendido para el servicio de Dios. En Gálatas 5:1 leemos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En el contexto de este pasaje había un problema con los Gálatas. Querían volver a la ley de Moisés y específicamente a la ley de la circuncisión. Pero Pablo dice, en Cristo la religiosidad es eliminada. Mediante el nuevo pacto, solo Cristo y solo Cristo únicamente. Por eso Pablo dice, manténganse firmes y no alteren, no fusionen Cristo más algo más, sino solamente Cristo y solo Él únicamente. En 1 Corintios 16:13 Pablo escribe, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Satanás querrá engañar de nuevamente a este creyente, pero él debe permanecer fiel, debe aferrarse a su Señor, aferrarse a esta roca de salvación, para que entonces Satanás no tenga provecho en su vida. En Efesios 6:14 Pablo escribe, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. El nuevo hombre regenerado en Cristo debe aferrarse a la palabra de Dios, conocerla, estudiarla, meditarla, pero sobre todo vivirla. Vivir el mensaje de la palabra de Dios. Vivir el mensaje de la palabra de Dios le otorga poder al hombre para vencer las acechanzas del enemigo. En Hebreos 3:14 leemos, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En Hebreos 10:23 leemos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y finalmente en Apocalipsis 2:25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y
Y finalmente en Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El creyente transformado, el creyente regenerado, el creyente que ha venido a los pies de Cristo, ahora debe mantenerse fiel a este llamado que Dios le ha hecho. Habiendo dicho esto, estamos preparados ahora para hacerte unas preguntas. Sí, a ti, estimado televidente. Las siguientes preguntas son para ti. Debes pensar en esa realidad. Debes reflexionar en estas preguntas. Hay una realidad que debes pensar. Y estas verdades, antes de hacerte las preguntas, son estos. Primero, amigo mío, hace 2000 años Cristo firmó tu libertad. Y no con una pluma, no con algunas letras, sino con su propia sangre. Él murió por ti. Él cargó con tus pecados. El unigénito Hijo de Dios pagó tus deudas. Cuando Él expresó las palabras, consumado es, ¿sabes a qué se refería? Que en ese preciso momento tus pecados quedaban perdonados, tus deudas canceladas y eras puesto en libertad. Hoy todo depende de ti. ¿Ser libre o seguir siendo un esclavo de Satanás? Tú decides qué vas a hacer con tu vida. Por eso entonces te pregunto, ¿es usted libre en Cristo? ¿Tiene usted la libertad que Cristo trajo hace 2000 años? Podemos vivir en un país como el nuestro, la Guatemala querida, un país independiente, un país libre y soberano, pero podemos ser siervos del pecado. Podemos estar gritando a los cuatro vientos que somos libres, pero sin darnos cuenta que cada día estamos muriendo. Cada día estamos perdiendo la oportunidad que Dios nos da. Por eso conviene volver a preguntarte, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Ha sido usted transformado para vivir para la gloria de Dios? ¿Acaso prefiere seguir siendo un extraño a los ciudadanos del reino de Dios? No abrazar la libertad de Dios en Cristo simplemente te acarrea condenación actual y tristemente una condenación eterna. Quizás la libertad que el hombre nos otorga, socialmente hablando, no tenga mayor impacto más que solo para esta vida. Pero la libertad que Cristo te otorga trae un impacto para tu vida, no solo hoy, sino para toda la eternidad. Hay dos amos a quien el hombre puede decidir servir. O el hombre decide seguir sirviendo a Satanás, o él prefiere venir a los pies de Cristo y ser un siervo, un ciudadano del reino de Dios. Hoy tenemos delante de nosotros la libertad que Cristo otorga. Simplemente ahora es ponerte de pie, venir a los pies de Cristo, confesar tus pecados, arrepentirte. Arrepentimiento en el griego quiere decir dar la media vuelta, dejar lo que ha quedado atrás y mirar a la persona de Cristo. Hoy tú puedes gozar del perdón celestial. Hoy puedes gozar de la libertad celestial para tu vida. En Romanos 8, versículos 1 y 2, Pablo escribe, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, mediante el liberamiento de la ley del pecado y la muerte. La condenación está sobre la cabeza de aquel que no ha confiado en Cristo. Pero la bendición, el perdón, la misericordia y la gracia de Dios está sobre aquel que ha sido regenerado. ¿Qué harás hoy, estimado televidente? Estás a tiempo. Hoy puede ser la noche de tu libertad con Cristo. Hoy puedes ser un ciudadano del reino de Dios. Lo único que tienes que hacer es venir en fe y arrepentimiento y creer en nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Juan 8:34, solo Él te puede dar la plena libertad.
Repetimos, la libertad social es una bendición de Dios, pero la libertad espiritual es mucha más preciosa, porque no solo trasciende para esta vida, sino trasciende para la eternidad. Amigo, que Dios te ayude a tomar la mejor decisión para tu vida. Y a ti, amado hermano, mantente fiel en esa libertad que nuestro Dios en Cristo te ha otorgado. Y que Él nos dé fuerza y vitalidad para seguir adelante, siendo luminares en este mundo que está sucumbido en tinieblas. Amigo, hermano, que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Hemos escuchado la palabra de nuestro Dios y ahora finalizamos con una oración con nuestro amado hermano. En el lugar donde se encuentra, inclinemos nuestro rostro al polvo de la tierra y elevemos a nuestro Padre una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta linda noche. Gracias por enseñarnos más de tu palabra. Gracias por haber derramado la gracia y la misericordia en nuestras vidas, siendo nosotros aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros, pero por tu gracia en Cristo nos has dado ese privilegio para ser hijos tuyos. Perdónanos en los casos en que a veces te desobedecemos. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti, a conservar esta bendición que has dado a nuestras vidas. Danos esas fuerzas, ese valor de ser fieles a ti cada día y que reflejemos en nuestras vidas la persona de Jesucristo. Como muy bien el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que el viejo hombre en nosotros, Padre, ya no sea visto, sino que simplemente puedan ver a Cristo en nosotros. Te rogamos para que nos des fuerza y valor, ser fieles a ese deber, a esa responsabilidad. Pero también, Padre, queremos rogarte y suplicarte por aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes, señoritas, niños que están lejos de ti, que todavía están en control del maligno, que están lejos de aquel pueblo que has elegido. Te queremos rogar una bendición especial en ellos para que también ellos sean despertados, que haya un avivamiento en sus vidas y que ellos puedan venir a gozar de esta bendición y hacer suyo esta libertad. Padre, bendice sus vidas, bendice sus quehaceres, sus luchas, sus preocupaciones y que tú, Padre, puedas socorrerlos. Te pedimos por aquel televidente, por aquel hermano, amigo que está enfermo, que está pasando situaciones difíciles. Señor, queremos rogarte para que extiendas tu mano de poder sobre él, sobre ella, y que esa salud sea prontamente restaurado. Te alabamos y te honramos por todo. Te suplicamos para que nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares. Bendice a los hermanos que nos acompañan. Ayúdanos, Señor, a regresar con esa paz que tú nos otorgas. Te alabamos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Agradecemos su fina sintonía. Si el Señor nos lo permite, nos volveremos a saludar por Teleoccidente Canal 9 el próximo jueves, de aquí a 8 días. El día martes no tenemos transmisión, pero estaremos transmitiendo por la página El Reino de Dios, el siglo por venir. Por ahora, los dejamos con la bendición de nuestro Dios. Hasta pronto. Buenas noches. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti la paz.